¿Alguien ha analizado? ¿Alguien algún análisis, sugerencia? Sí, yo tengo algo, pero mm, no hay algo con los valores, sí. No me notan los ¿Ah? valores. Dime, Yo he hecho, adelante. pero no he hecho con los valores, dije, de 55 volts. ¿Con qué No me valor se notan. has hecho? ¿Cómo es valores he hecho? Dije, no me notaban esos valores, no sabía que había esos valores. Ya, a ver, explica qué es lo que pasa entonces para esta situación. Ay, eh, en esa situación nos querían quedar la potencia, ¿no? Del CNR, la potencia máxima, ¿no? Y, y para la primera condición, dije, sería que de la potencia que nos está suministrando sí sí tiene que ser mayor que la potencia del CN, ya que si es menor no cumpliría, ¿no? No cumpliría, ¿no? Si es inversamente polarizado. Por eso la potencia de entrada siempre es mayor que la potencia del CN, para que cumpla, ¿no? Con las condiciones. Eh, lo primero que nos queda es nos querían quedar, ¿no? Depende del catálogo, depende, ¿no? Del CNR, nos dan, ¿no? La tensión José y la Luis. potencia. Sí. Ya está muy bien, José Luis. ¿Alguien más ha hecho? Fíjense lo que sucede. Esta corriente, para esta situación, va a circular a través del diodo CEN. Y esa corriente va a ser igual a 55 menos 11 dividido entre 1100. ¿Cuánto da esto? ¿Qué valor da? Cuarenta mil amperes. ¿Me escuchan? ¿Se escucha lo que estoy hablando? Sí, Inge, 40 miliamperes. Ah, gracias. Y lo que decía su compañero, que la corriente en el Zener máximo es 35. Por esta acción el diodo se llegaría a dañar. ¿Cómo llegarían a dar la solución? ¿Cuál sería la solución? Hay dos formas de poder solucionar. ¿Alguna idea cómo dar solución a esta situación?
aumentando la resistencia de protección. Sí, pero eso va a influir en la corriente. Es una opción, correcto. Está muy bien planteado, solo que nuevamente hay que recalcular para poder determinar. ¿Alguien más? La mejor solución es buscar otro diodo y que la potencia aumente. Debo buscar un diodo que tenga los 11 voltios y que circule una corriente máxima a través de él. Este valor de 40, que podría ser, o más de 40. ¿Cuánto da la multiplicación? 40 miliamperes por 11. $440,000. Milivatios. Sí, 440 milivatios. Posiblemente en el mercado no exista, pero va a existir con una potencia mayor y con eso garantizo. Esa es una de las soluciones inmediatas. Y la otra es volver a hacer el cálculo, ya sea utilizando lo que acaba de indicar uno de sus compañeros, o volviendo a calcular el valor de la resistencia máxima a conectar y el valor de la resistencia mínima, que en todo caso tendría que corresponder que la resistencia mínima, perdón, la máxima, sea infinito. ¿Qué significa tener resistencia máxima infinita en este ejemplo? ¿Qué es lo que implica? Que no se daña, Inge. El Zener, ¿sí? Resistencia máxima es como si yo quitara toda la resistencia por aquí, desconectar el equipo y toda la corriente va a circular atrás de él. Entonces tendría que volver a calcular para estas dos situaciones y ver cuál va a ser la resistencia mínima. Exactamente el mismo proceso que hicimos el día de ayer. Solo que ahora sí consideramos, en este les dije que no era necesario, pero sí para poder salvar, trabajar entre la corriente máxima que corresponde a esto, digamos, y la corriente mínima que sería esto. Y podemos garantizar para esto. ¿Sí? No sé si está claro lo que les estoy indicando aquí. ¿Podría volver a repetir, Inge? Una opción es aumentar la potencia del Zener y con eso garantizamos que para la peor situación, cuando no haya carga aquí, la corriente circule 40. Ahora, variando sobre este sistema, si variamos el valor de la resistencia entre estos valores, que este es el valor máximo y este es el valor mínimo, este es el valor mínimo, y aumentando la potencia del diócenes, no va a afectar en nada el funcionamiento, va a estar dentro de lo que corresponde a lo que pide. ¿Sí? Que la peor situación es cuando eso se desconecte. Y la otra es cuando pasemos este valor, pero eso va a afectar en la resistencia que se va a llegar a quemar porque la corriente va a ser mayor. Y entonces lo que se tiene que hacer es aquí colocar mínimo 0, esta corriente.
¿Qué hacemos? Cero esto. Y la corriente va a ser igual a los 40 miliamperes. Y con estos 40 calculamos la resistencia, que va a ser 11 dividido entre 40. ¿Cuánto da 11 dividido entre 40 miliamperes? $275. Entonces esto vamos a poder variar desde 275 ohmios hasta infinito. Porque aquí hacemos que IZ máximo o IL mínimo, como IZ máximo va a ser 35, ¿no? Entonces las dos soluciones son aumentar y volver a hacer los cálculos para esta situación. Y verificar si cumple. Esta es la mejor solución, pero porque generalmente nosotros podemos variar el valor, el equipo a conectar, pero generalmente el equipo se desconecta. Y cuando se desconecta el equipo, pues toda la tensión va a estar limitada por esta resistencia de aquí, la máxima corriente que va a circular en el diodo. Entonces, lo otro es lo que su compañero indicó, es importante saber dimensionar adecuadamente el valor de esta resistencia. Que ese es el objetivo en sí. Es lo que estamos haciendo, es para poder considerar las situaciones que pasan. Bien, vamos a continuar. La otra situación es en el caso de que este es el mismo circuito. No cambia. Siempre colocamos la resistencia de carga. Aquí tiene que estar el voltaje en la carga. Aquí va a circular la corriente en la carga. Aquí va a estar la tensión del diodo Zener. Aquí va a circular la corriente en el Zener. Esa es la resistencia que limita la corriente en el Zener, y aquí va a estar la corriente que circula a través de él, y aquí es la tensión de entrada. Quiero ustedes en 10 minutos que analicen. Ahora vamos a indicar que la tensión B sub I va a variar entre un valor máximo y un valor mínimo. Y la resistencia en la carga sea constante. Entonces, para estas condiciones, se debe calcular cuál es el valor de la tensión máxima para que pueda regular en el valor que se requiere, y cuál es el valor mínimo de la tensión que puede variar de manera que garantice el voltaje B sub L sea el voltaje regular. No sé si está claro esta otra situación. Tenemos la carga, sabemos qué corriente va a circular. El objetivo es que esta tensión permanezca constante, de manera que en la entrada nosotros podemos variar ese voltaje entre un valor máximo y un valor mínimo. Voy a pedirles, por favor, que analicen
10 minutos y en 10 minutos vemos conmigo las posibles soluciones. Recuerden que para estos circuitos no hay una única solución, sino son varias las soluciones posibles en general. Voy a estar atento a cualquier pregunta de ustedes.
¿Alguien cómo encontrar? ¿Alguna idea de alguien? ¿Y si teníamos que usar los datos o hacerlo de manera general? En forma general, porque eso es lo que más interesa. Yo tengo algo, Inge, si quiere lo puedo compartir. Ya, voy a dejar de compartir. Adelante. De esa manera lo hice, Inge, con la que hallamos el día de ayer, con este voltaje Ya, de Thevenin, lo que hice fue despejar B sub I, y ese sería el voltaje mínimo. Para el voltaje máximo, primero hallé la corriente en nuestra resistencia de carga, que simplemente es pues voltaje sobre la resistencia, pero como estaba conectado de manera paralela a nuestro diodo, entonces el voltaje es el mismo, el voltaje del diodo entre la resistencia de carga. Y con esto tendríamos por la resistencia o la corriente en la resistencia máxima. Lo que hicimos por ley de corrientes, simplemente reemplazando la corriente de la carga. Y por voltaje, ley de voltajes de Kirchhoff, en esta primera parte, hallamos lo que sería la corriente máxima, pero usando los valores máximos que hallamos de la corriente máxima, que sería nuestro voltaje máximo, sería esta corriente máxima por la misma resistencia, más nuestro voltaje del diodo. Ese sería nuestro voltaje máximo. ya. Gracias, Ezequiel. No sé si alguien más quiere compartir. Bien, en esta lógica, la tensión de entrada B sub I, como su compañero indica, va a ser igual a la corriente IS por la resistencia RS más la tensión BZ. Y sabemos que la corriente IS es igual a la corriente IZ más la corriente I sub L. Y en función a esta corriente, entonces tenemos que la tensión B sub I va a ser igual a la corriente IZ más la corriente I sub L por la resistencia RS más la tensión BZ. Y la corriente I sub L es constante, porque es la condición. Y la corriente IZ va a tener dos situaciones, se van a dar. Se van a dar las dos situaciones porque BI va a cambiar. Entonces IZ en algún momento va a tener la corriente máxima y en otro momento va a tener la corriente mínima. BI está variando, entonces, cuando la tensión, para que la tensión de entrada sea máximo, la corriente IZ tiene que ser máxima. Más la corriente de carga que es constante. Esto multiplicado por la resistencia más la tensión BZ tiene que cumplir esa condición.
¿Hasta ahí están de acuerdo? No. Y el valor de la tensión mínima debe ser cuando la corriente de Zener sea mínimo, más la corriente en la carga, multiplicado por los valores de la resistencia más BC. Entonces va a depender de la corriente de Zener para que nosotros podamos variar la tensión de entrada en un valor máximo y un valor mínimo. Dicho esto, voy a pedirles a través de un ejemplo que verifiquen estas condiciones que acabamos de ver. Necesitamos encontrar cuál es la tensión máxima para este circuito y cuál es la tensión de entrada mínima. Cuando la resistencia RS sea 30 ohmios, la resistencia de carga sea igual a 2.2 kiloohmios y el diodo Zener tenga las siguientes características. La tensión Zener igual a 17 voltios y su potencia cuando su potencia sea igual a 1.05. Para estas condiciones, encuentren cuál va a ser el valor máximo de la tensión de entrada y cuál es el valor mínimo, de manera que siempre sobre la carga esté el voltaje de 17 voltios. No sé si está claro aquí. Bien, hagan los cálculos y en 5 minutos me indican cuáles son los valores que han encontrado.
Voy a estar atento.
¿Alguien puede dictar? El máximo es 40,27, Inge. 40,27 volts. ¿El mínimo? 21,55. 21. 55. 21,55. Dije, Sí, adelante. en este caso también tendríamos que usar que la corriente del Zener mínimo sería el 10% de la corriente máxima del Zener. Eso sería ideal siempre y cuando este nunca va a quedar desconectado. Si garantizan que esta resistencia de carga nunca va a dejar de estar desconectado, ahí lo que dices corresponde. Creo que este valor es para esa situación, ¿no? Sí, Inge, es tomando el 10% de la corriente máxima. Ya. Vamos a poner aquí entre signos de admiración, si es que esto fuera, no existiera, ¿cuánto sería el valor mínimo? Considerando la corriente mínima del Zener igual a cero, ¿cuánto sería el valor de la tensión mínima? Solo para poder comparar. Considerando que el Zener es, la corriente del Zener es cero. Sí, porque puede, No sería la misma tensión que la de carga. no, por eso es lo que queremos encontrar. ¿Cuál va a ser el valor de la tensión de entrada mínimo cuando la corriente en el Zener sea cero? Diecinueve coma cuarenta y siete Inge. 19 punto. 47. Entonces sería la tensión mínima, pero esta tensión mínima es cuando no existiera este diodo Zener, ¿sí? Podemos verificar. Eso corresponde a decir que la tensión en la carga va a ser igual a los 19,47 que multiplica a 2200 dividido entre 2520. ¿Cuánto da esto? 17. 17 voltios, ¿sí? Entonces estamos garantizando que sí va para esta situación, para este voltaje, este es en realidad el voltaje mínimo que va a garantizar. Por debajo de esto ya no va a garantizar los 17 voltios sobre la carga. ¿Correcto? No sé si eso está claro. Este es el valor mínimo en realidad con la que garantizamos que la tensión, no hay necesidad de colocar obviamente el diodo Zener, pero garantizamos que la tensión en la carga va a tener este valor. Con esto garantizamos que el diodo va a regular en 17 voltios permanente.
Entonces el voltaje de entrada puede variar entre 19.47 voltios hasta 40.27. Dentro de este rango, el funcionamiento de este ejemplo en particular va a estar dentro de los parámetros que indica. Si el voltaje es mayor, vamos a ver qué sucede. Si B sub I fuese, por ejemplo, 50 voltios, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Qué efecto va a haber? ¿Qué es lo que se va a dañar en otras palabras? ¿Esta resistencia, el diodo o esta resistencia de la carga? Para esta situación, ¿qué es lo que va? ¿Qué fenómeno va a pasar o va a existir en este sistema de análisis que estamos realizando? Porque recuerden, la tensión máxima es 40.27. 150, ¿qué va a suceder? El diodo se va a dañar, Inge. La corriente va a ser constante. Si la tensión de entrada, calculamos la corriente IS, que va a ser igual a 50 menos 17 dividido entre 320. ¿Cuánto da esto? Cero punto uno amperios. 100 miliamperes. Bien, la corriente en la carga va a ser los 17 dividido entre 2.2K. ¿Cuánto da esto? $7.73 miliamperes. Bien, es la corriente, entonces sabemos que la corriente IS es igual a la corriente ICN más la corriente IL. Entonces la corriente ICN es igual a 100 menos 7.73 miliamperes. ¿Cuánto da esta diferencia? 92,27 miliamperes. Esta sería la corriente que estaría circulando en el diodo. ¿Cuánto es la corriente máxima del diodo con la potencia dada? 65 miliamperes. Entonces, realmente lo que su compañero indica, el diodo se va a dañar. Bien, la última situación, quiero que analicen en forma literal y mañana vamos a discutir. Es esta situación.
que sea variable la resistencia de carga y también que sea variable la tensión de entrada. ¿Sí? Para esta situación, queremos que el diodo Zener esté siempre polarizado inversamente. Entonces, en otras palabras, el diodo no deje de funcionar, obviamente, sin que se dañe el diodo. Eso para mañana. Una vez hecho esto, en realidad lo que corresponde a nosotros no es tanto hacer esto, sino nos interesa tener el diodo Zener, tener la carga que puede variar, no hay problema. Es calcular estas resistencias de manera a no dañar. Eso también va a variar, esto también va a variar. Entonces nosotros debemos calcular para la condición de carga que nos pidan como fuente, es calcular qué valor de resistencia debemos conectar y qué diodo Zener necesitamos. Sabemos el voltaje que queremos, el diodo Zener no es problema, sino va a ser problema de qué potencia debemos colocar el diodo Zener y de qué potencia y qué valor debemos colocar la resistencia. Eso vamos a ver posteriormente, pero para mañana solo ver, den valores a RS si quieren, den valores al Zener, y la pregunta es, ¿entre qué valores podemos variar la resistencia a la carga y cuál va a ser la variación de la tensión de manera que este circuito me mantenga la tensión regulada en la carga? No sé si está clara la pregunta que les estoy pidiendo para mañana.